tema de hoy es compartir parte del trabajo que estamos realizando, es análisis clínico de la deglución en lactantes con factores de riesgo pre y perinatal. Hago una distinción a la Red Nacional e Internacional en Fonoaudiología por estar con este trabajo que no es fácil y que ya son 6 años en el cual nosotros, como parte del cuerpo académico al que pertenezco, colaboramos con estas actividades. Agradezco también a la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por permitirme trabajar y desarrollar estos proyectos. Bueno, me presento. Yo soy licenciada, tengo la licenciatura en medicina, tengo mi formación médica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y realicé una especialidad médica en comunicación, audiología y foniatría en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tengo un doctorado en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y ahorita en la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, soy profesora e investigadora de tiempo completo y formo parte de un cuerpo académico, que es un grupo de investigación reconocidos acá como cuerpos académicos en las universidades estatales en México, el cual es el cuerpo académico lleva el nombre de Estudios Transdisciplinarios sobre Grupos Vulnerables. Y bueno, soy integrante de la red. Tengo algunas líneas de investigación, las individuales que yo manejo, en especial es investigación en la detección de causas involucradas al daño auditivo y diagnóstico temprano e intervención oportuna desde un enfoque clínico terapéutico y educativo, que eso también nos permite abordar desde dos visiones o dos perspectivas a la población que lo requiere. También encuentro desarrollando algunos proyectos en neurodesarrollo en las primeras etapas de vida, en población con factores de riesgo para daño cerebral perinatal. Y otro proyecto que tengo dentro de mis líneas es el manejo de la disfagia orofaringea en población infantil y adulta desde un enfoque transdisciplinario. Cabe señalar que estos proyectos se hacen también en colaboración en la clínica de la Facultad de Comunicación Humana, donde colaboro con otras especialistas, terapeutas en el área de comunicación humana, que me han permitido, junto con ellas, y a través de estos años, desarrollar estos proyectos, así como también colaborar y aportar a estudiantes de servicio social, de prácticas y voluntariado que les interesan estas áreas. Y bueno, el propósito de esta investigación principalmente es mostrar las características clínicas de la deglución identificadas en una población de lactantes con factores de riesgo pre y perinatal. Esto nos va o nos arroja una información importante, nos lleva a una información importante a considerar en la evaluación de pacientes pediátricos, específicamente en edades tempranas del desarrollo. Nos enfocamos en esta parte, que es principalmente en esta investigación es de 0 a 6 meses de edad. Algo importante que tenemos que tener como antecedente a esta investigación es tener claro los conceptos de succión nutricia o succión nutritiva, deglución y factor de riesgo. También tenemos que contemplar algunos aspectos importantes en la succión y deglución del lactante en este periodo que yo les comentaba de edad, y parte de esta presentación es finalizar con lo que se realizó en la investigación. Y bueno, tomando en cuenta estos conceptos, podemos mencionar que la succión nutricia pues es definida por varios autores. Entre ellas es un proceso, bueno, se considera dentro de la definición como un proceso por medio del cual un lactante obtiene su alimento. Es un proceso complejo, algunos autores lo exponen de esta manera. Es un proceso de expresión, succión, deglución y respiración. Con ello, nosotros, al tener esta coordinación de estos tres puntos o estos tres aspectos o componentes, pues dará una eficacia a que se dé esta succión nutricia, que es el objetivo, es alimentar, nutrir al lactante,
Y al tener una adecuada integración anatómica y funcional, existe una sincronización, una coordinación de estas estructuras, como son los labios, las mejillas, la lengua, toda la musculatura de lo que es la musculatura orofacial. El paladar también ocupa un papel importante, nos va a permitir preparar ese bolo y hacer la propulsión hacia la parte posterior de la cavidad oral para continuar con la deglución. En otro aspecto que es importante considerar para esta presentación son aspectos de la deglución. La deglución, como es sabido, es el proceso que se lleva de manera organizada y también es un proceso complejo para transportar los alimentos y la saliva también desde la cavidad oral hasta el estómago. Existen varias definiciones, bueno, pero a grandes rasgos nosotros podemos comentarlo así. Y para ello también se dan fenómenos muy importantes, y les comentaba que algo complejo, donde no solo el sistema nervioso periférico, sino el sistema nervioso central se coordina con toda esta parte periférica para poder dar o generar este proceso, este fenómeno. Y esto también implica vías sensoriales, no solamente motoras. Y dentro de este proceso complejo, pues hay un reflejo que se da, que es de protección para vías aéreas frente a generar una aspiración o penetración del alimento. Y pues esto es gracias a una coordinación, como les comentaba, del sistema nervioso con todas las estructuras o grupos musculares que intervienen y la integridad de muchas estructuras anatómicas, no solamente la muscular, en lo cual existen diversos componentes que dan esta coordinación y también se coordina con otro proceso que es la respiración. Este fenómeno de succión, deglución, respiración es algo importante y pues nosotros tenemos que contemplarlo cada vez que estamos evaluando un paciente o alguna persona que pudiera presentar alguna dificultad. Y obviamente se requiere esta integridad anatómica, una integridad neurológica para que se dé este proceso. Y lo vemos como lo refiere este autor, Suárez Escudero, Rueda y Orozco, en el 2018, en un artículo que publica, un cuadro sinóptico que se me hace muy didáctico, un diagrama en el cual nosotros vemos cómo se dan estos fenómenos a diferentes niveles. Están los componentes neurológicos a nivel central, sistema nervioso central, que tenemos estructuras desde la médula espinal a nivel cervical, cerebelos, y vamos de abajo hacia arriba, ¿sí? Estructuras cerebrales, vías cerebelosas, tallo cerebral, donde se involucra parte del bulbo, porque ahí entran pares craneales importantes en su porción central, los núcleos centrales de estos pares craneales, el puente, que también es otro par en el que está involucrado. Si nos vemos un poco más hacia arriba, están los ganglios basales y el complejo amigdaloide, y tenemos a nivel cortical área motora primaria y área motora sensitiva primaria también, área sensorial, perdón, y el opérculo frontal y lóbulo de la ínsula. Estas estructuras las quise mencionar de abajo hacia arriba por la relevancia o el impacto que tiene, ¿no? Sin embargo, todas son importantes y pues como vemos, todo este proceso deglutorio se da a diferentes niveles del sistema nervioso. Tenemos la parte periférica, el sistema nervioso periférico, como bien lo comentaba previamente. Existen pares craneales cual están involucrados en este proceso de deglución y podemos mencionar el trigemino, el facial, el glosofaringio, el vago y el 12º par, que es el hipogloso. Entonces, estos pares craneales tienen una relevancia también en su vía periférica, se comunican con el músculo o los músculos del aparato fonoarticulador, músculos orofaciales importantes en la deglución y que van a conformar la placa motora de alguna manera. Esto nos permite pues dar una respuesta diferente, obviamente por este proceso que viene desde la parte superior o estructuras centrales. Y obviamente nos da un efecto, una respuesta
a estas estructuras que observamos aquí, que son regiones importantes que tienen que ver con la deglución, como musculatura orofacial, que tenemos musculatura de la cavidad oral, todo lo que es musculatura de la faringe, laringe y esófago. También es importante, parte de conocer estos aspectos básicos de la deglución es conocer las fases que se da este proceso complejo. Algunos autores mencionan una fase anticipatoria, pero en general se menciona lo que es la fase oral, que es una fase voluntaria, la cual se subdivide en una fase preparatoria y una fase propulsiva o de transporte, y unas dos fases que serían involuntarias, la fase faringea y la fase esofágica. Como podemos ver en este cuadrito, muy bien especificado qué es lo que sucede en cada una de estas fases, el poder entender cómo se va dando este proceso y cómo se va preparando el alimento y pasando de una fase a otra, considerando características importantes, las estructuras o en qué parte de las estructuras se lleva a cabo esta fase, qué pares craneales se encuentran involucrados y cuánto tiempo puede durar cada una de estas fases en promedio, la acción, si es voluntaria o involuntaria, y cómo podemos observar algunas anormalidades o alteraciones en relación a si hubiera alguna lesión. Y bueno, el proceso succión-deglución no lo podemos, la deglución no la podemos ver aislada. Es importante en la etapa de recién nacido y lactante, de entre los 0 a 6 meses, es importante observar a la succión en un proceso complejo junto con a la deglución, junto con la succión. Es decir, este proceso de succión-deglución es importante visualizarlo a la hora de evaluar, y esto también es importante reconocer que este proceso de succión-deglución se da desde antes de nacer. Inicia in útero y puede iniciar este proceso más o menos alrededor de la semana 16, se va concretando en la semana 20, sin embargo sabemos que sigue el proceso de maduración, recordemos que son reflejos primitivos, posteriormente se va coordinando estos reflejos y a la semana 32 en promedio podemos nosotros observar una coordinación más precisa y más especializada. Sin embargo, este proceso de succión de deglución se sigue dando después del nacimiento, y esto nos va a ir reflejando cómo va madurando el niño, cómo se va dando su desarrollo en este proceso de succión de deglución conforme va avanzando la edad. Y otra parte importante de este proceso de succión de deglución es conocer o tener muy claro los procesos o los pasos que se van dando en este fenómeno, en donde sabemos que ya en un recién nacido, retomando en un recién nacido, una actividad refleja, el reflejo de búsqueda, que se produce cuando nosotros acercamos o tocamos alrededor de la región de la boca, que es más o menos a la altura de la región de las mejillas, o cercano a los labios. Con cualquier objeto va a haber un reflejo de búsqueda. Esto lleva a que la lengua se sitúe encima se sitúe por arriba o de la encía inferior, y la lengua sale por encima de la encía, que son otros aspectos importantes. La lengua puede tomar forma de U, o sea, canala, para poder prepararse para recibir el alimento, en este caso líquido, que sería la leche. Puede ser leche materna o fórmula en esta consistencia líquida. Tenemos también un papel importante en este proceso de succión-deglución, que el maxilar inferior o mandíbula se puede mover en un sentido supero anterior y postero inferior, se eleva, ¿sí? Y se dirige hacia la areola, hablando en una alimentación por seno materno, y se acerca al pezón a unos milímetros, y más adelante se hace una fijación de los labios,
para que pueda empezar a succionar. Y estas succiones cortas y repetitivas que se van dando van activando la propulsión de la leche, la salida de la leche, y esto va a permitir que se pueda generar esta caída del alimento intraoral. Al mismo tiempo que se va dando este movimiento del maxilar inferior y de cómo se van colocando los labios que se van sellando a lo que es la areola, hacen una presión y generan una presión intraoral negativa, que esto va a permitir que genere más la salida de la leche por este aumento de la presión intraoral. Va a permitir también que genere salida de lo que sería la leche en diferente velocidad para que caiga el alimento y pueda generar el proceso de deglución. Recordemos un poquito estimulándose algunas partes sensoriales dentro de la cavidad oral que van a permitir que se desate el disparo deglutorio y se dé este fenómeno. Para ello es importante que exista esta presión intraoral adecuada. Y bueno, retomar también que algunas investigaciones han identificado patrones de este proceso de succión-deglución, sobre todo cómo se va alimentando el neonato, el recién nacido, en las primeras semanas de vida. Y bueno, existen algunos patrones. En este caso, Rendón y Serrano en el 2011 reportan algunas investigaciones y dividen estos patrones en tres tipos. El tipo 1, que son dos formas, la de inspirar, deglutir, hacen una pausa y expiran, como lo vemos aquí en esta parte donde nos marca el 1 romano, donde vemos el asterisco que estoy marcando con la flecha. Estamos viendo que está succionando y al mismo tiempo hay un proceso de inspiración, deglute, y luego hay una pausa y hay un proceso de expiración. Existe el otro de expiración, deglutir e inspiración, que es lo que observamos de aquí hacia arriba, y volvemos a tomar el alimento. El tipo 2 es inspiración, que estamos aquí arriba, deglutimos y volvemos a inspirar, y después hacemos una expiración, que esa es otra modalidad del tipo 2, deglutimos y expiramos nuevamente acá. Estos patrones son más frecuentes en relación al tercero. El tipo 1 refiere que es alrededor del 35 a 50% de los ciclos de succión-deglución y respiración, y esto es más frecuente encontrar en el proceso de alimentación del lactante. El tipo 2 ocupa el segundo lugar de patrones que podemos encontrar durante su alimentación, y como les comentaba, el menos frecuente, que es alrededor de un 20% de los ciclos de alimentación de estos patrones, que están caracterizados por apneas, por varias succiones múltiples durante ese periodo de apnea, y nuevamente vuelve a hacer una inspiración. Entonces, bueno, esto también es importante identificarlo, porque en base a estos patrones nosotros podemos identificar clínicamente a la observación si existen estas variantes o si pudiera haber otro tipo de patrones que ya no se considerarían dentro de los esperados. Y bueno, vamos a ver este video. Voy a cancelar el audio que está en inglés y lo vamos a ir observando y comentando. Aquí en este video pues nos muestran algunas características que debe de tener el pequeño en relación a su alimentación, cómo se va a colocar junto a la madre, cómo debe de colocar su boca, sus labios, específicamente el contacto con la parte de la glándula mamaria, y cómo hacerse el sello de los labios y el pezón. En las mejillas hay un tejido graso abultado que va a permitir mayor presión intraoral a la hora de succionar, porque se reduce el espacio, se aumenta la presión intraoral, va a permitir
salida de la leche a una presión más favorable para el niño. Y vemos que la vía aérea es más corta y esto va a permitir mejor capacidad de protección para que no existan aspiraciones o penetraciones de la leche. Sin embargo, hay que considerar que es importante la postura del bebé para que no exista algún riesgo de atragantamiento o de aspiraciones en caso de que hubiera alguna dificultad en este proceso de succión, deglución, respiración. Generalmente esto favorece la postura, la hiperextensión del cuello, y esto va a facilitar la alimentación del pequeño. Esto lo podemos observar también en vez del seno materno, si el bebé se alimenta, si está lactante, se alimenta con un biberón. Y bien, otro concepto importante que también debemos de considerar es el factor de riesgo. El factor de riesgo pues tiene varias clasificaciones de acuerdo a la OMS. Es cualquier rasgo, característica o situación a la que se expone un individuo y que aumente una probabilidad de sufrir alguna enfermedad o alguna lesión. Ya desde el enfoque que vamos a abordarlo en esta investigación, lo que lo abordamos en esta investigación es el factor de riesgo en el periodo prenatal y perinatal. Existen algunas características o circunstancias que se van a ir dando en estos periodos, prenatal y perinatal, en el cual se puede asociar a padecer o desarrollar o exponerse a un proceso de comorbilidad o morbimortalidad, y esto puede dejar, en caso de una sobrevivencia, alguna secuela subsecuente. Existen varias clasificaciones del factor de riesgo. Por el tipo puede ser biológico, ambiental, comportamental o de estilo de vida, relacionados con la atención a la salud, socioculturales y socioeconómicos. Específicamente nosotros vamos a abordar lo que es de tipo biológico. Y bueno, parte de ello es identificar de manera temprana cómo se da este proceso de succión deglución, porque sabemos que cuando una población de recién nacidos o lactantes en los primeros 6 meses de vida tiene antecedentes de haber cursado con algún factor de riesgo pre o perinatal, pues teniendo los conocimientos o conceptos previos, pues sabemos que existen periodos críticos, periodos de mayor sensibilidad, en donde al estar expuestos a ese factor de riesgo pueden generar algún trastorno o algún retraso en el desarrollo, y específicamente en el proceso de succión deglución, pues pueden verse comprometidos. Entonces, retomamos que si existe un periodo crítico y un periodo sensitivo en este proceso de succión deglución, como veíamos que se inicia desde la parte prenatal alrededor de la semana 16 aproximadamente, pues, y si este pequeño estuvo expuesto o cursa con algún problema en ese periodo o posterior a ese periodo alrededor del nacimiento, pues puede verse involucrado este proceso de succión deglución con un compromiso, se puede ver comprometido, y pues es importante hacer una detección temprana, porque estos factores de riesgo que comentábamos pueden llevar a un problema en la alimentación y obviamente va a impactar en su estado nutricional, y puede implicar también otros riesgos como problemas respiratorios de manera crónica, llegar a un proceso de broncoaspiración, y pues esto nos da datos de que pudiera estar comprometido este proceso de succión deglución. Se ha visto que en los pequeñitos en población pediátrica que presentan algún factor de riesgo preperinatal, algunos estudios han reportado desde un 33 hasta un 80% de que cursen con un trastorno en la deglución. Entonces es fundamental, y más cuando sabemos que esta población tiene factores de riesgo preperinatal, a todos nosotros que nos involucramos en el campo de la salud, y más en esta área de la fonoaudiología, pues evaluar específicamente a estos pequeñitos desde las primeras semanas, primeros días de haber nacido, para identificar si existe algún problema.
Los estudios que han reportado como factores de riesgo asociados a generar un problema en la succión de eglusión están asfixia, esta es la asfixia perinatal, bajo peso, esto puede ser por la propia prematurez o una restricción del crecimiento intrauterino o una desnutrición in útero también, hemorragia intraventricular, patologías que se pueden identificar en los prematuros como la leucomalacia periventricular, síndromes respiratorios al nacimiento como el síndrome de estrés respiratorio, algún proceso ya de infección como una sepsis neonatal y la hiperbilirrubinemia. Estos son principalmente algunos de los factores que se han encontrado en relación a esta parte de generar un problema. Obviamente, pues va a impactar en su proceso de alimentación y estas dificultades de la succión de eglusión respiración, si no se diagnostican, a veces pueden ser muy sutiles. Esta situación que no generan un compromiso importante y son dados de alta en muchas ocasiones estos pequeños con su indicación en caso de ser prematuro o que tuvo algún factor de riesgo haciendo un bebé a término, los dan de alta a casa y que lleve un protocolo de seguimiento ya de manera externa, pero a veces estos detallitos no, como les comentaba, no se llegan a identificar de manera oportuna y también pues esto nos puede generar una condición de morbilidad posterior como infecciones de vías respiratorias recurrentes complicadas con bronquitis o neumonías. En el caso de uso de sonda, si hay un antecedente de uso de sonda y si no se generó una estimulación orofacial por diversas circunstancias, pues esto también puede ser un factor que nos pueda generar un problema a la hora de alimentarlo en este proceso de succión de eglusión respiración. Niños que tienen alguna condición respiratoria, una cardiopatía, pues también van a tener un estado muy particular a la hora de alimentar y que hay que tener ciertos cuidados. A veces puede estar el pequeño sin ningún problema en el proceso de succión de eglusión respiración, pero un método de alimentación incorrecto o malas prácticas en casa, pues pueden generar también un problema, un retraso en este proceso y que no se vaya desarrollando acorde a la edad. El que pueda persistir una inmadurez porque pudiera existir alguna condición en el pequeño y que esto también genere problemas o dificultades al alimentarlo y algún problema sensorial que también impacte en ello. Por eso es importante, como les comentaba, evaluar la deglución. ¿Qué nos va a interesar de la deglución? Ver su eficacia y su seguridad. La eficacia de cómo se está alimentando este pequeñito, cómo se está dando este proceso de manera natural y qué tan comprometida está la seguridad en ese proceso de deglución, porque de ahí dependerá mucho si se decide en muchos casos, por ejemplo, en niños que están hospitalizados, que ya sus otras condiciones de salud están estables, a veces queda bajo la responsabilidad, que es muy subjetiva en muchas de las ocasiones del área médica, de decidir si se va de alta o no, y a veces estas cuestiones mínimas que les comentaba pueden impactar a futuro si no se detectaron en su momento y no se dieron las recomendaciones necesarias para ello. Porque, pues como les comentaba, las complicaciones en relación a la eficacia, pues es lo de la desnutrición. Muchos de estos pequeñitos están en planes de intervención temprana, en donde se requiere ir acude a terapia frecuentemente y se realizan también actividades en casa y pues esto requiere un aporte calórico mayor por toda la actividad que tiene ese niño. Entonces a veces también si hay una dificultad en este proceso de succión de eglusión respiración, pues también existe esta posibilidad de generar pérdida de masa muscular,
desnutrición, alteraciones del sistema inmunitario y esto pues, puede condicionar también alteración en un proceso de cicatrización en caso de alguna condición y nos puede llevar también a una deshidratación por la disminución de ingesta de líquidos y que nos puede impactar a otros niveles como a nivel renal o cardiovascular. En la cuestión de la seguridad, pues estas aspiraciones que pueden ser se notan o son silenciosas o penetraciones del alimento también pueden involucrar aspectos de seguridad que van a impactar en su sistema respiratorio, provocando infecciones respiratorias recurrentes y llegar a un proceso de neumonía. Y pues la cuestión de estar hospitalizado frecuentemente o recurrentemente, pues eso también genera problemas, ¿no? Y bien, parte de la investigación que les voy a presentar es una de las líneas que les comentaba de investigación en la que estoy desarrollando. Pues esta información en relación a esta investigación fue la de analizar la deglución en una población de lactantes de 0 a 6 meses con factores de riesgo pre y perinatal. La necesidad de hacer esta análisis y nos enfocamos más a la parte clínica fue precisamente para identificar a los población que ingresa a la clínica de la Facultad de Comunicación Humana, que llegan enviados o derivados ya de los diferentes hospitales o de manera privada por pediatras o médicos generales, en particular para su intervención temprana, porque fueron prematuros, fueron bebitos a término, pero con factores de riesgo. Entonces nos dimos a la tarea de colaborar con el área de intervención temprana de la clínica de la facultad para hacerles también dentro de esta evaluación, aparte de la evaluación que realiza el área de intervención temprana, que es evaluar las diferentes áreas del desarrollo, nos enfocamos también a realizar un protocolo para evaluar este proceso de succión, deglución, respiración de manera más dirigida, más específica, para poder también iniciar una intervención en caso de que se identificara algún problema. Y bueno, el método que se realizó fue un estudio mixto, exploratorio, observacional y transversal. Se realizó en una población de lactantes con factores de riesgo pre y perinatales que acudieron a la clínica de la Facultad de Comunicación Humana. Muchos de ellos vienen ya con su evaluación neurológica pediátrica, los que no contaban se les canalizó para esta evaluación. También por parte del área de intervención temprana se les hace una evaluación del desarrollo. Parte del proyecto fue aplicar una exploración clínica, se buscaron algunos instrumentos para ver cuál era el más adecuado y se tomó para evaluación de la exploración clínica de este proceso de succión, deglución, respiración, la escala de succión nutricia. También se hizo una evaluación foniátrica audiológica por un especialista y se hicieron las evaluaciones pertinentes, tanto la parte oral motora, la parte de alimentación, la parte de audiológica y se compararon estos resultados con la escala de severidad de disfagia y se evaluaron, todas estas evaluaciones se conjuntaron para hacer un análisis integral de cada uno de los lactantes que participaron. Les comento en relación a la escala clínica de la succión nutricia, es un instrumento que se diseñó precisamente para ser aplicado por personal no solamente del área de la salud, sino que pudiera ser aplicado por otras áreas que pudieran identificar de manera gruesa características de este proceso de succión, deglución, respiración
porque era con el objetivo de hacer como una herramienta fácil para que, bueno, ese fue el objetivo de una herramienta fácil para poder identificar estas alteraciones y poder canalizar al experto, al especialista. Esta escala tiene un alfa de 0.77 con una concordancia interobservador de 0.98 y abarca tres aspectos. Explora las áreas de expresión, succión, deglución, respiración, de acuerdo a lo que se ve expresado en la clínica. Muestra una alta consistencia interna e interobservador, suficiente para ser aplicada por el personal no capacitado, porque muchas de otras pruebas o escalas generalmente se requiere una capacitación previa o ser aplicado por expertos. Y permite distinguir esta escala las características de succión en lactantes de alto riesgo para evaluar terapias, es decir, se puede aplicar diariamente, o sea, no se requiere esperar un tiempo y se puede utilizar, es una herramienta útil para ver cómo va evolucionando con la terapia en caso de que requiriera. Generalmente el tiempo de aplicación puede ser aproximadamente 5 minutos, donde se observa su alimentación y en esa toma de alimentos se observan las características que vemos en este cuadro. Son 7 ítems. El primero es forma, forma y mantiene un sello con los labios con lo que es el pezón, o en caso de ser biberón con la tetina. El otro ítem es mantiene el movimiento de succión, labio y mandíbula durante la alimentación. El tercer ítem es escupe o rechaza lo que es el pezón o la mamila del biberón, la tetina, perdón. Y el cuarto ítem, saca la leche o vomita o sale la leche a través de las comisuras labiales porque no hay un inadecuado selle de los labios. El quinto ítem presenta eventos de tos. El sexto muestra datos de atragantamiento, arqueo, náuseas a la hora de alimentarse. Y el séptimo muestra fatiga, es decir, hace muchas pausas al alimentarse y el tiempo de alimentación se prolonga. La escala es del 1 al 4, es una escala en la cual vamos calificando el promedio más o menos en un aceptable en esta escala, en donde se consideraría normal, es entre el rango de 21 a 28 puntos. Y bueno, la escala de severidad de la disfagia de Cámpora, que se clasifica en normal, leve, moderada, moderada, severa y severa, que también se utilizó para hacer la correlación, integrar características clínicas y integrar un diagnóstico. Y bueno, fueron 37 los lactantes que participaron en este estudio, 12 fueron del sexo femenino, fue el 32.4%, y 25 del sexo masculino, que fue un 67.6%. 73% fueron prematuros con una edad media gestacional de 34.3 semanas y fue el 27% a término con una edad media gestacional de 38.4 semanas. Y aquí observamos específicamente cómo podemos identificar algunos factores de riesgo que encontramos en esta población. Principalmente se contemplaron porque hay muchos pequeñitos que presentan varios de estos factores de riesgo, es decir, no los encontramos aislados. Y bueno, los principales o los que en esta muestra se identificaron fue la hiperbilirrubinemia, la sepsis, en este caso síndrome de distrés respiratorio, leucomalacia periventricular, hemorragia intraventricular, restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso y asfixia. Los primeros lugares que ocuparon de estos factores de riesgo fue la hiperbilirrubinemia, la sepsis, la asfixia perinatal y el bajo peso. Fueron los que predominaron como factores de riesgo asociados a alguna dificultad en este proceso de succión, deglución y respiración. Dentro de la escala de succión nutricia en la población de lactantes que se evaluaron con estos factores de riesgo, encontramos dentro de esta escala cualitativamente predominó, generalmente predominaron en este caso fueron los sanos,
en un porcentaje, pero hubo otros casos muy cercano a la población que no presentaron ninguna alteración en este proceso, que se identificaron estos signos, que son los de la escala. En este caso encontramos dentro de los signos más significativos dentro de esta escala fue lo de la succión, que esto siempre estuvo presente, casi en cerca de un 33% más o menos de los pequeñitos, y el resto estuvo repartido en frecuentemente, ocasionalmente y nunca. En el caso del selle labial encontramos que fue más adecuado en un 15%, o sea que fue siempre, frecuentemente en un 20% y el resto de ellos presentaron alguna otra dificultad. En el caso de lo que es el pezón o tetina que no la toleraban, afortunadamente predominó, la mayoría sí lo aceptaban, no hubo problema de identificar de recibir el pezón o tener algún rechazo al pezón o a la tetina del biberón. La salida de leche sí predominó más en cuestiones de positivas, casi no hubo salida de leche, y esto pues también condicionó a un mejor puntaje a nuestra población. De la tos, afortunadamente tampoco hubo muchas personas con este signo de la tos. Sin embargo, bueno, vemos que hubo unos casos en particular que sí tenían un grado de severidad más complejo en este proceso. El de atragantamiento sí predominó, que era uno de los signos que más se observaba en los prematuros, en la población de prematuros. Sin embargo, bueno, esto se identificó con un puntaje, pero no interfirió mucho en el puntaje total. Y la fatiga también afortunadamente no fue frecuente, fue más frecuente, es decir, que los pequeños tenían una buena condición para alimentarse y no se cansaban. En cuestión de integrar ya con la exploración foniátrica, explorar todo lo que son los pares craneales, integridad, cuestiones anatómicas del aparato fonoarticulador, la cuestión respiratoria, integrando también la historia clínica, los datos que nos referían los padres por algunas circunstancias de patologías como infecciones de vías respiratorias, de vías aéreas superiores o inferiores, y otros factores dentro de este interrogatorio clínico. Pudimos nosotros concluir en un diagnóstico junto también con la escala de succión nutricia, y encontramos a la hora de integrar toda la información que más o menos alrededor del 41% de la población tenía deglución normal, el 51% una disfagia leve, una disfagia moderada el 5% y solo un 3% una disfagia moderada severa. Bueno, dentro de las conclusiones de esta investigación, primero, bueno, la importancia de hacer una detección temprana e intervención oportuna, porque pues sabemos que un primer indicador de que el niño va bien o un recién nacido en las primeras semanas del desarrollo o después del segundo o tercer mes, si nosotros observamos que hay una buena alimentación oral, nos está dando un punto a favor de que el niño puede tener un indicador de que va en un neurodesarrollo adecuado. Obviamente hay que observar otros aspectos, pero en el proceso de succión, deglución, respiración, nos está dando datos importantes de que hay una buena evolución en esta parte. Las alteraciones en el proceso de succión, deglución, respiración, podemos concluir, de acuerdo a los autores y a lo que nosotros encontramos, es que muchas de estas alteraciones que observamos
pueden ser asociadas a una falta de coordinación por inmadurez, es decir, que exista una desorganización o que sí exista un trastorno específico con daño o sin daño neurológico que impacte en la función. Y una evaluación de manera temprana, este proceso de succión, deglución, respiración es fundamental para poder decidir qué va a pasar con ese niño, si va a seguir alimentándose vía oral o no, y qué vamos a hacer o qué modificaciones o qué indicaciones a los padres o al cuidador del pequeño. Es importante entonces la evaluación, aplicar escalas clínicas, porque esto puede apoyar para poder, en este caso, en un medio hospitalario, poder determinar si el niño puede egresar y ya no ser tan subjetivo como les comentaba en un principio, el decir ya está bien cuando puede ser que no, que sí tenga una alteración, y una toma de decisiones más adecuada a su intervención. Esto propone un trabajo transdisciplinar, que es lo que pretendemos con la clínica de la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde varios especialistas en esta parte, tanto también el poder realizar este tipo de, pues de eh, alguna manera, transdisciplinar el abordaje, nos permite que en muchos de los pacientes que llegan a la clínica de la facultad, que a veces no cuentan con el recurso necesario para hacer una evaluación completa, con otros estudios especializados que sabemos que existen para poder identificar con mayor especificidad y precisar el problema, esta evaluación o este abordaje puede ser una parte inicial para poder ir manejando los casos que puedan ser no tan severos y no permitir que se siga desfasando ese pequeñito y canalizar los casos severos al especialista. Muchos de los problemas de grado leve, que fue el que ocupó el mayor porcentaje en el diagnóstico de disfagia leve, fue en algún problema de la fase oral, ¿sí? No fue en la fase faríngea, fue más un problema de la fase oral, y los cuales, bueno, la intervención y el manejo también es importante con los padres para ello. Y también observamos cuestiones más de problemas en cómo se alimenta el niño, que ahí se descartó algún problema de disfagia o de un trastorno de la deglución, pero que también se requiere iniciar un manejo para evitar algún problema en este proceso de alimentación de los pequeñitos. Y pues agradezco, termino mi participación, agradezco nuevamente a la Red Nacional e Internacional en Fonoaudiología, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que también hemos estado iniciando con un proyecto allá en una estancia sabática en relación a este tema, que quizá más adelante ojalá haya oportunidad de compartir. Muchas gracias.